La sombra interior. The inner shadow. María se sentía frustrada. María felt frustrated. Cada día encontraba algo en los demás que la molestaba. Every day, she found something in others that annoyed her. Si su amiga llegaba tarde, María se enfadaba. If her friend was late, María got angry. Si su compañero de trabajo no cumplía con su parte, María se quejaba. If her coworker didn't do his part, María complained. María no entendía por qué todos la irritaban tanto. María didn't understand why everyone irritated her so much. Un día, decidió hablar con su maestra de yoga, Julia. One day, she decided to talk to her yoga teacher, Julia. Julia era una mujer sabia y comprensiva. Julia was a wise and understanding woman. Escuchó a María con paciencia. She listened to María with patience. Después de un rato, Julia le contó una historia. After a while, Julia told her a story. Había una vez un joven llamado David, comenzó Julia. Once upon a time, there was a young man named David, Julia began. David vivía en un pequeño pueblo. David lived in a small village. En ese pueblo, todos reflejaban sus defectos y virtudes. In that village, everyone reflected his faults and virtues. María miraba a Julia con curiosidad. María looked at Julia with curiosity. No entiendo, dijo María. I don't understand, María said. Julia sonrió y continuó. Julia smiled and continued. David se quejaba de que la gente era egoísta y grosera. David complained that people were selfish and rude. Un día, un anciano sabio le dijo, David, lo que ves en los demás está dentro de ti. One day, a wise old man told him, David, what you see in others is within you. María frunció el ceño. María frowned. No creo que sea así, protestó. I don't think that's true, she protested. Julia levantó una ceja. Julia raised an eyebrow. ¿De verdad? Preguntó Julia. Really? Julia asked. Déjame contarte más sobre David. Let me tell you more about David. David no le creyó al anciano. David didn't believe the old man. Pensaba que era una tontería. He thought it was nonsense. Pero decidió probarlo. But he decided to test it. David empezó a observarse a sí mismo. David began to observe himself. Notó que él también era egoísta y grosero a veces. He noticed that he was also selfish and rude sometimes. Esto lo sorprendió. This surprised him. David comenzó a cambiar su comportamiento. David began to change his behavior. Empezó a ser más amable y considerado. He started being more kind and considerate. Con el tiempo, notó que los demás también cambiaban. Over time, he noticed that others changed too. La gente se volvió más amable y respetuosa con él. People became more kind and respectful towards him. María escuchaba atentamente. María listened attentively. Entonces, ¿me estás diciendo que todo es mi culpa? Preguntó María. So, are you telling me that everything is my fault? María asked. Julia negó con la cabeza. Julia shook her head. No es cuestión de culpa, explicó Julia. It's not about blame, Julia explained. Es sobre autorreflexión y crecimiento personal. It's about self-reflection and personal growth. María suspiró. María sighed. ¿Qué puedo hacer? Preguntó. What can I do? She asked. Julia se acomodó en su cojín de meditación. Julia settled onto her meditation cushion. Empieza por observar tus reacciones, sugirió Julia. Start by observing your reactions, Julia suggested. Cuando alguien te moleste, pregúntate por qué te afecta tanto. When someone annoys you, ask yourself why it affects you so much.
María asintió lentamente. María nodded slowly. Entiendo, pero parece difícil, admitió. I understand, but it seems hard, she admitted. Julia sonrió con calidez. Julia smiled warmly. No es fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer, dijo Julia. It's not easy, but it's a path worth walking, Julia said. Prueba con la meditación y la autorreflexión diaria. Try with daily meditation and self-reflection. María comenzó a seguir el consejo de Julia. María began to follow Julia's advice. Cada mañana se sentaba en silencio y meditaba. Every morning she sat in silence and meditated. Se observaba a sí misma y sus reacciones. She observed herself and her reactions. Descubrió que muchas de sus irritaciones venían de sus propias inseguridades. She discovered that many of her irritations came from her own insecurities. Recordó una situación reciente en el trabajo. She remembered a recent situation at work. Su compañero, Luis, había hecho un comentario que la molestó. Her coworker, Luis, had made a comment that annoyed her. Le dijo que su presentación podía mejorar. He told her that her presentation could be better. María se sintió herida y enfadada. María felt hurt and angry. Pero al reflexionar, se dio cuenta de que era porque temía no ser lo suficientemente buena. But upon reflection, she realized it was because she feared not being good enough. Con este nuevo entendimiento, María decidió hablar con Luis. With this new understanding, María decided to talk to Luis. Le explicó cómo se había sentido y por qué. She explained how she had felt and why. Luis fue comprensivo y se disculpó por su tono. Luis was understanding and apologized for his tone. Esta conversación ayudó a María a ver las cosas de manera diferente. This conversation helped María see things differently. Poco a poco, María empezó a cambiar. Little by little, María began to change. Notó que al ser más comprensiva consigo misma, era más comprensiva con los demás. She noticed that by being more understanding with herself, she was more understanding with others. La gente a su alrededor también comenzó a cambiar. The people around her also began to change. Su amiga dejó de llegar tarde. Her friend stopped being late. Su compañero de trabajo empezó a colaborar más. Her coworker started collaborating more. María se dio cuenta de que el cambio empezaba en ella. María realized that change started within her. Un día, volvió a hablar con Julia. One day, she talked to Julia again. Gracias por tu consejo, dijo María. Thank you for your advice, María said. He aprendido mucho sobre mí misma. I've learned a lot about myself. Julia sonrió. Julia smiled. Estoy orgullosa de ti, respondió Julia. I'm proud of you, Julia replied. El viaje del autodescubrimiento nunca termina. The journey of self-discovery never ends. María asintió, sintiéndose en paz. María nodded, feeling at peace. Había aprendido una valiosa lección. She had learned a valuable lesson. Todo lo que veía en los demás era un reflejo de su propia sombra. Everything she saw in others was a reflection of her own shadow. Y al iluminar su sombra, encontró luz en su vida. And by illuminating her shadow, she found light in her life.